se nos pide que escribamos una matriz aumentada para el sistema de ecuaciones, y luego la usemos para resolver el sistema. Si el sistema tiene un número infinito de soluciones, desea expresarlas en términos del parámetro z. Entonces, debido a que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, tendremos una matriz aumentada de 3 por 4. Mirando la primera ecuación, la primera fila de la matriz era negativa 6, positivo 15, 60. Y negativo 18. Mirando la segunda ecuación, la segunda fila sería negativa 2, 1, 12, negativa 6. Mirando la tercera ecuación, la tercera fila sería 1, 3 negativos, 11 negativos y 3 positivos. Ahora vamos a escribir esto en forma escalonada reducida para determinar la solución al sistema. Para una revisión rápida, debemos cumplir estas 4 condiciones para que la matriz esté en forma escalonada reducida. Número 1, el primer elemento distinto de 0 en cada fila, llamado entrada principal, es 1. 2. Cada entrada principal está en una columna a la derecha de la entrada principal en la fila anterior. 3. Las filas con todos los elementos 0, si las hay, están debajo de las filas que tienen un elemento distinto de 0. Y finalmente 4. En cada columna que contiene una entrada principal o todos los demás elementos de la columna son a ceros. Entonces, debido a que tenemos una matriz aumentada de 3 por 4, aquí hay 3 ejemplos de matrices de 3 por 4 en forma escalonada reducida. Aquí tenemos un ejemplo de una solución. Aquí tenemos un ejemplo de no solución, porque tenemos 3 ceros y 1 en la última fila. Y aquí hay un ejemplo de soluciones infinitas, donde tenemos una fila completa de ceros. Así que ahora queremos realizar operaciones de fila para escribir esto en forma escalonada reducida. Primero obtengamos un 0 en esta posición. Observe como un negativo 3 veces negativo 2 es positivo 6. Si sumamos eso a 6 negativos, obtenemos 0. Así que reemplazaremos la fila 2 con 3 veces negativas la fila 2 más la fila 1. También obtengamos un 0 en esta posición. Observe que 2 veces 1 más negativo 2 es 0, por lo que reemplazaremos la fila 3 por 2 veces la fila 3 más la fila 2. Entonces la primera fila permanecerá igual. Ahora reemplazaremos la fila 2 por 3 veces negativas, la fila 2 más la fila 1. Entonces negativo 3 veces negativo 2 más negativo 6 es igual a 0. Negativo 3 veces 1 más 15 es 12. Negativo 3 veces 12 más 60 es 24. Y negativo 3 veces negativo 6 es 18 más negativo 18 es 0. Ahora reemplazaremos la fila 3 por 2 veces la fila 3 más la fila 2. Entonces, 2 veces 1 más 2 negativos es 0. 2 veces negativo 3 más 1 es negativo 5. 2 veces negativo 11 más 12 es negativo 10. Y 2 veces 3 más 6 negativo es 0. Continuemos en la próxima diapositiva. Ahora, para el siguiente paso, simplifiquemos las filas. Observe que su mayor factor común de todos los elementos en la fila 1 es 3. Así que reemplacemos la fila 1 con 1 3 veces negativo la fila 1. Observe que los elementos en la fila 2 tienen un factor común máximo de 12. Reemplacemos la fila 2 con 1 12 veces la fila 2. Y el mayor factor común de los elementos en la fila 3 sería 5. Reemplacemos la fila 3 con 1 5 veces negativa la fila 3. Negativo 1 3 veces la fila 1 sería 2. Negativo 5, negativo 20. Y 6. 1 12 veces la fila 2 sería 0, 1, 2, 0. Y negativo 1 5 veces la fila 3 sería 0, 1, 2, 0. Ahora obtengamos un 0 en esta posición usando la fila 2. Observe que 5 veces 1 más 5 negativos serían 0. Así que reemplacemos la fila 1 con 5 veces la fila 2 más la fila 1. Observe que la fila 2 y la fila 3 son iguales, por lo que podemos obtener todos los ceros en la fila 3 si reemplazamos la fila 3 con una negativa una vez la fila 2 más la fila 3. Entonces para la fila 1 tendremos 5 veces 0 más 2, eso es 2. 5 veces 1 más 5 negativos, eso es 0. Luego tenemos 5 2, que es 10, más negativo 20, eso es negativo 10. Y 5 veces 0 más 6 es 6. La segunda fila permanece igual. Y ahora para la fila 3 tenemos negativo una vez la fila 2 más la fila 3.
Entonces negativo 1 por 0 más 0 es 0. Negativo 1 por 1 más 1 es 0. Negativo 1 por 2 más 2 es 0. Y negativo 1 vez 0 más 0 es 0. Ahora casi tenemos esto en forma escalonada reducida, a excepción de esta primera fila. Necesitamos este elemento aquí para ser 1, entonces reemplacemos la fila 1 con 1 dos veces la fila 1. Entonces 1 dos veces la fila 1 será 1, 0. Negativo 5, 3. Las filas 2 y 3 se mantendrán igual. Debido a que tenemos una fila de ceros, tenemos un número infinito de soluciones. Si volvemos a nuestras direcciones, si dice que si tenemos un número infinito de soluciones, expréselas en términos del parámetro z. Nuevamente, esta fila nos dice que tenemos un número infinito de soluciones. La segunda fila nos daría la ecuación 1, y más 2z es igual a 0, o y más 2z es igual a 0. La primera fila nos da la ecuación x menos 5z es igual a 3. De nuevo, sabemos que tenemos soluciones infinitas, que se nos pide que expresemos usando el parámetro z. Entonces sigamos adelante y dejemos que z sea igual a z. Y observe que y sería igual a negativo 2z si restamos 2z en ambos lados. Y observe que x sería igual a 3 más 5z. Entonces aquí tenemos nuestras soluciones infinitas expresadas usando el parámetro z. Espero que hayas encontrado esto útil.